Mateo capítulo 12. Voy a empezar a leer en el verso 1. El Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Día de reposo. El día de reposo es ese día determinado para descansar, y te voy a invitar a que vayas conmigo al libro de Éxodo, del capítulo 20, que te voy a leer el cuarto mandamiento. Éxodo capítulo 20, cuarto mandamiento. Los fariseos son estudiosos de la palabra. No son estudiosos de la Biblia que tenemos hoy nosotros, obviamente eran estudiosos de los escritos que ellos tenían hasta el tiempo en que Jesús está caminando en la tierra. Los fariseos debían memorizar los primeros 5 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia, hasta Deuteronomio, Números, Levítico, el libro de Éxodo, el libro de Génesis. Los fariseos se los memorizaban. Ellos no tenían la facilidad que tenemos nosotros para tener todo editado, y ellos escribían, para eso estaban los escribas, que eran determinadas personas, y tenían todo en papiros, en hojas. Imagínate esas hojas grandes, y una persona que ama a Dios, que tiene un corazón hacia Dios de servicio y de amor, que está ahí leyendo esos pergaminos y estudiando todo eso, una hoja gigante, otra hoja gigante, otra hoja gigante, memorizando todos esos libros, porque esos libros traen de alguna manera un conjunto de normas que Dios mismo le ha dado a los hombres. Los sacerdotes, los fariseos lo estudian para enseñarlo, y para ellos, por lo tanto, es de suma importancia. Tal cual. De suma importancia, ¿por qué? Es de suma importancia porque Dios lo ha dado, obviamente también. Yo también creo que hay ahí algo humano. Por lo menos yo pienso que lo que yo encuentro, ¿cómo lo puedo decir? De una manera atractivo, de alguna manera, en lo que yo invierto mi tiempo, en lo que yo dedico mis días, pasa por lo tanto a ser, o si no es, lo más importante para mí. Le dedico mi día, le dedico mi tiempo, pienso en estos hombres estudiando la palabra, que ellos están convencidos que es la palabra de Dios, invirtiendo horas y horas y horas de su día en estudiar esos pergaminos, en memorizar esos pergaminos. Desde jóvenes han sido elegidos y están ahí estudiando, memorizando esos libros, invirtiendo tiempo, porque es importante. Y al ser importante, lo que es importante para vos, podés decir que no, pero de alguna manera duele cuando lo que es importante para uno ve que no es importante para los demás. Si hay algo que es de mi cuidado y yo veo que vos estás descuidándolo o maltratando lo que yo aprecio, obviamente que me voy a indignar, me voy a molestar, o por lo menos me voy a entristecer, pero me va a generar algo, porque esto es lo más importante, y no puedo entender cómo no te das cuenta de la importancia que esto tiene.
Hago todo esto porque los discípulos están comiendo espigas y los fariseos, que siempre son los malos en el Evangelio, fariseo, escriba, saduceo, hipócrita, y como Jesús le decía hipócritas, generación de víboras y un montón de cosas, todos nosotros decimos, el fariseo es malo, el escriba es malo, pero de alguna manera, si entendemos el corazón de estos hombres que desde su juventud están estudiando y leyeron lo que vamos a leer nosotros ahora en Éxodo capítulo 20, hice todo un preámbulo. Los 10 mandamientos están en Éxodo capítulo 20. Todos nosotros sabemos que los 10 mandamientos fueron para el pueblo judío de suma importancia y han seguido siendo de suma importancia para todos los cristianos en el mundo entero. Están en la palabra de Dios, son las primeras 10 grandes indicaciones que Dios le da a los seres humanos para que sepan comportarse y por lo tanto los 10 mandamientos, gente, qué cosa importante, están ahí en Éxodo 20 y uno de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, dice así, verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acordate, los fariseos leyeron esto, vos como fariseo leíste esto, en tu juventud lo memorizaste, no con los números que lo tenemos hoy, el verso 8, no, vos lo tenías todo en un papiro ahí en una hoja grande y leíste los mandamientos del Señor y uno de esos mandamientos es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y nosotros como fariseos leímos este párrafo, lo memorizamos y entendemos que es algo que vino directamente del corazón de Dios. A nosotros nos gusta decir eso, esto vino directamente del corazón de Dios. Directamente del corazón de Dios vino algo que yo he memorizado desde mi infancia, que lo tengo muy claro porque no es algo que interpretamos de alguna historia, una enseñanza que nosotros de ahí apretamos ese verso y sacamos esta enseñanza. No, está ahí, literal, como dicen los pibes, de que hay que santificar el día de reposo y que hay que respetarlo. Y dice, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu bicho, ni tu nada pueden hacer nada el día de reposo. Porque Dios hizo en 6 días todo y el 7º día descansó. Entonces el 7º día vos vas a descansar. Y el 7º día para el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús no era el domingo. Creo que sigue sin ser el domingo. Es el sábado, el sabbat, el día de descanso. El sábado no se hace nada. El domingo es el primer día de la semana para ellos. Nosotros, como cambiamos todo a nuestra conveniencia, como cambiamos ahora el día de los difuntos y lo hacemos lunes para poder tener fin de semana largo, así cambiamos todo y dijimos, no, el sábado podemos trabajar hasta el mediodía y entonces el domingo, día de descanso, el domingo sí, no se trabaja, no se abre nada público y así arrancamos la semana nosotros el lunes. Bárbaro. Entonces el fariseo aprendió, leyó y entiende. Es Dios el que lo dijo. Y cuando ve a Jesús, que está declarado como el que viene de parte de Dios, como el Hijo de Dios, Jesús mismo lo dice, y los discípulos del gran maestro van atrás de Jesús, y este fariseo ve que los discípulos de Jesús, un sábado que hay que respetarlo porque está dentro de los 10 mandamientos, el 4º mandamiento, respetar el sábado, que es el día de descanso, porque Dios trabajó y un día descansó, y es este día, y tus discípulos están arrancando espigas y están comiendo. O sea que tus discípulos le están faltando el respeto al 4º mandamiento de uno de los grandes mandamientos, al 4º mandamiento de los 10. Vos, Jesús, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Tus discípulos, ¿qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo vos que no te das cuenta, no los reprendés? Mirá si mi maestro fariseo me iba a permitir a mí estar haciendo lo que tus discípulos están haciendo. Es más, ¿qué estamos haciendo? Caminando por un campo de trigo un día sábado que tendríamos que estar descansando. Pero estamos caminando porque, bueno, a vos se te ocurre, te seguimos y todavía arrancan eso, qué horrible. ¿Por qué digo esto así? Porque trato de que podamos entender lo que está causando esta indignación en esta persona.
Porque es lo mismo que nos causa indignación a todos nosotros. Cuando nosotros entendemos de la palabra de Dios algo que entendemos que Dios mismo dijo que era para hacer, y vemos a nuestro alrededor personas que no lo hacen. Y personas que dicen que siguen al Mesías, que siguen al Cristo y que están buscando. ¿Por qué estas personas siguen a Jesús? Porque Jesús es el Mesías. ¿Y de dónde sacaron que iba a venir un Mesías? Porque lo dijo Dios. Estas personas están buscando a Dios, están buscando obedecer a Dios y por eso están siguiendo a Jesús. Y cuando vos y yo vemos que hay personas que dicen que están buscando a Dios y que quieren seguir al Mesías y que quieren seguir a Jesús y no hacen las cosas que están explícitas, escritas en la palabra, también nos indignamos como el fariseo y podemos mirar a Jesús y decirle: ¡Oh Jesús, mirate lo que está haciendo! Está rascando espigas en el día de reposo. De otra manera, está haciendo lo que está escrito que no es para hacer. La misma indignación. Ahora viene esta explicación. Jesús le dice: ¿acaso ustedes que estudiaron esos 5 libros de memoria y que también tienen los otros libros, el libro del profeta Samuel, el primero y el segundo, y que también tienen la historia de los reyes, tienen la historia de Israel ahí y ustedes la leen? No es obligación memorizársela, pero la tenés que leer. ¿No leyeron acaso ustedes lo que hizo David con los que lo seguían y que un día fue a hablar con un sacerdote y comió los panes de la proposición que no es lícito comer, sino solo los sacerdotes? ¿Y de qué está hablando? Hay un pasaje, yo no voy a ir. Primera de Samuel capítulo 21. Primera de Samuel capítulo 21, los versos del 1 al 6 cuentan esta historia. Saúl quiere matar a David. ¿Hizo algo David para merecer la muerte? No. Por lo menos Saúl no tiene motivo para matar a David, pero Saúl está envidioso y quiere sacarse a David encima porque la gente mira con más agrado a David que a él mismo, entonces se lo quiere sacar del medio, lo quiere matar. David fue avisado por el hijo de Saúl y David escapa. Escapa David, algunas personas lo están siguiendo a David, porque no siguiendo para matarlo, sino lo siguen, porque quieren estar donde David va, y David pasa un día por un templo y hay un sacerdote y va a hablar con el sacerdote, yo lo anoté por acá, Ahimelech, y le dice a Ahimelech: mirá lo que hace David. Saúl me encargó una misión importantísima y súper secreta, y tuve que salir así, porque es importantísima, urgente y secreta. Y vengo con un hambre bárbara, y los que vienen conmigo vienen con mucha hambre. ¿No tenés algo ahí para darnos de comer? Y ahí el sacerdote lo mira y le dice: lo único que tengo es pan, pero el pan es el pan santificado, es pan sagrado. Es un pan que nosotros ponemos en el lugar para adoración a Dios, y sacamos ese pan, y todos los días sacamos ese pan y ponemos otro, y es el pan que sacamos, pero ese pan solo es lícito por la palabra que nosotros los sacerdotes podemos comer. Vos no podés comer ese pan, pero ya que tenés tanta hambre, les doy ese pan. Sí, danos ese pan, y dice que Ahimelech le da el pan y él le come el pan, y los que venían con él comen de ese pan y agarran fuerza con ese pan y siguen su camino. De eso está hablando Jesús, porque fue un ilícito, un delito, un quebrantamiento a la ley lo que hizo ese sacerdote. Y fue un quebrantamiento a la ley lo que hizo David, porque no solamente mintió inventando una historia, sino que comió del pan que era sagrado y era un pan que solo era lícito comer a los sacerdotes. ¿Y qué pasa? David comió y no pasó nada. David tenía hambre, comió un pan santo que era apartado para los sacerdotes, del cual él por ley no debía comer, pero él comió. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Se enoja Dios con David? No. ¿Le llama la atención Dios a David en algún momento? No lo dice. No dice que Dios se le apareció y dijo: ¡ah, chiquitirrín mío! Cuidado, bandido, mirá que yo te vi. No es muy grave, pero mirá que te vi. No hay ningún tipo de reprensión escrita de eso que hizo David. Entonces Jesús dice: ustedes no leyeron lo que David hizo y sin embargo no pasó nada. Y también dice esto Jesús: ¿y acaso los sacerdotes que trabajan en el templo, todos los días de reposo, ellos hacen lo que no tendrían que hacer? O sea, el mandamiento del día de reposo dice que nadie tiene que trabajar, pero sin embargo los sacerdotes tienen que trabajar en el templo, todos los días.
Y ahí yo te podría leer, no lo voy a leer, pero lo tengo acá. Números, capítulo 18. Números, acordate, es uno de los 5 libros que los fariseos tenían que estudiar de memoria para ser un fariseo digno, ¿no? Números, capítulo 18, del verso 9 al 14, enseña que los sacerdotes van a comer de todas las ofrendas que el pueblo le da, porque los sacerdotes no trabajan la tierra. Entonces iban a comer del trigo que nosotros llevábamos como ofrenda, de los animales que nosotros llevábamos como ofrenda, de los granos que nosotros llevábamos como ofrenda. Los sacerdotes se alimentaban de eso. Levítico capítulo 24, el verso 8 y 9 dice que los sacerdotes trabajarían en el día de reposo, porque dice: los 7 días de la semana ofrecerás sacrificios al Señor, y los 7 días de la semana vos vas a preparar el pan y vas a llevar el pan y vas a sacar el pan. O sea que vos vas a trabajar los 7 días de la semana. Y en Éxodo capítulo 29, versos 36 y 39 dice: todos los días sacrificás 2 corderos, uno de mañana y uno de tarde. Y cuando dice todos los días, es todos los días. También el sábado. Entonces dice: ¿y no ven ustedes que los sacerdotes quebrantan el mandamiento y no tienen ninguna culpa? Como diciendo Jesús: mirá, hay determinadas excepciones. Hay determinadas excepciones que te liberan del mandamiento. ¿Se entiende? Porque David hizo lo que no tenía que hacer. Quebrantó un mandamiento y no pasa nada. Y los sacerdotes quebrantan el mandamiento todos los días de reposo porque no descansan, porque trabajan igual y no pasa nada. De igual manera está diciendo Jesús, estos no pasa nada porque tienen hambre y tienen que comer. David tuvo hambre y comió, y de los panes que no debería comer, y los sacerdotes todos los días sacrifican el corderito de mañana y de tarde, y todos los días comen del cordero que sacrifican porque están trabajando y es su comida, es su alimento, es su manutención. Y ahí leía por ahí a alguien que defendía el día de reposo con espada, y este hombre decía: no, el día de reposo importantísimo. Claro, el día de reposo hay que alimentarse igual. Entonces, ¿cuál es la excepción que otra persona quería sacar de esto? Y decía: Jesús está enseñando que hay excepciones que nos liberan de alguna manera de la responsabilidad de cumplir los mandamientos. Una excepción es, ¿cuál? Comer, alimentarse. ¿Por qué? Porque alimentarse es una necesidad básica del ser humano. Para sobrevivir, el ser humano se tiene que alimentar. Entonces este hombre argumentaba y decía: cuando se trata de una necesidad básica que necesita ser satisfecha, entonces podemos quebrantar el mandamiento del día sábado. Tenés que comer. Y bueno, si no te cocinaste el día anterior, tenés que cocinar. Y aunque no sea lícito cocinar, como es para comer, tenés que comer. Entonces podés cocinar. Y el mandamiento queda sin pena, queda sin culpa. ¿Por qué? Porque encontraste una excepción válida. O sea, hay una excepción válida para este mandamiento. Respetar el día sábado, respetar el día de descanso. Pero tengo hambre. Bueno, entonces comé. Pero no cociné ayer, tengo que cocinar. Bueno, entonces cocina. Pero tengo que ir a buscar las cosas al campo porque no las recogí. Bueno, entonces andá y sacá las cosas, che. Dale, cosechá lo que tendrías que haber cosechado ayer. Bueno, cosechalo hoy y preparalo, cocinate y trabajá. Pero para comer. Es la excepción. Ahora bien, ¿es una excepción válida? Es una excepción válida. ¿Es lo que yo creo que Jesús está enseñando? No es lo que yo creo que Jesús está enseñando. ¿Hay algo malo con quebrantar un mandamiento de Dios para sobrevivir? No hay algo malo en quebrantar uno de los mandamientos de Dios para nuestra sobrevivencia, para subsistir. ¿Por qué? Porque acá está el relato. Hasta para alimentarnos nosotros podemos ir en contra de uno de los mandamientos de Dios, que Dios dijo: respeten esto, santificado es. Bueno, pero no lo respeten tanto si es para sobrevivir. Ahora bien, ¿es válido? ¿Qué motivo tenías vos? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Y porque tenía hambre y tenía que alimentarme. Bueno, uno de los mandamientos: no robarás. Y bueno, ¿y por qué robaste? Porque tenía hambre.
Por ahí yo tengo entendido que ante la ley, nuestra ley, si vos llegás a robar algo para comer, posiblemente no haya condena para vos. ¿Por qué? Porque fue para alimentarte. Entonces dicen que cualquier juez, viendo, bueno, también que te robaste, ¿no? Ah, no, yo quería comer, tenía un hambre bárbara, entonces, claro, sí, no, fíjate, me robé una torta esa de 600 pesos y justo estaba la frutería y podría haberte robado 2 bananas. No, tenía hambre de algo rico. Para. Pero lo que voy es que la ley dice, determina o de alguna manera tiene esa contemplación de que, bueno, tenías hambre, entonces ante esa necesidad, satisfacer esa necesidad, quebrantaste una ley, pero bueno, se te puede tener misericordia o gracia o perdonarte esa falta. Ahora bien, más allá de eso, ese parece ser el argumento. Jesús está diciendo que si es para alimentarte, para sobrevivir, podés quebrantar el mandamiento. ¿Cuál es el problema? O el problema no, o la mancha a ese argumento de que ¿quién está buscando sobrevivir? La misma persona que está quebrantando el mandamiento, ¿sí? Yo quebranté este mandamiento para satisfacer una de mis necesidades, una necesidad básica. ¿Pero de quién era la necesidad básica que yo buscaba satisfacer? Mía. Entonces ahí hay un cierto egoísmo que está como envolviendo toda la situación. ¿Qué necesidad era la que yo buscaba satisfacer? La mía. ¿A quién? ¿Qué estaba mirando yo por encima de todas las demás cosas? Mi necesidad. ¿Quién era entonces, quién estaba ocupando el primer lugar en ese acontecimiento, en esa situación? Yo mismo. ¿Por qué los discípulos están arrancando espigas? Porque tienen hambre. ¿Quiénes? Ellos. Y están arrancando las espigas y les están comiendo. Y David fue y habló con Ahimelech y le mintió porque tenía hambre. ¿Quién? David tenía hambre y quería comer. Y los sacerdotes van y trabajan y hacen todo lo que tienen que hacer y ese día también comen. ¿Por qué? Porque tienen hambre. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Entonces, si nosotros tenemos hambre, vamos y hacemos algo, o no respetamos una norma, o no honramos un consejo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros nos favorecería no hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Entonces, aunque sea válido, no es que tenemos nuestra motivación, no es algo extravagante, es satisfacer una necesidad básica que es comer. Aún esa necesidad básica encierra esta cosa de egoísmo, porque ¿quién es el que tiene hambre? Yo tengo. ¿Vos tenías hambre? No. ¿Él tenía hambre? No. ¿Quién quebrantó el mandamiento? Yo lo quebranté. ¿Para satisfacer la necesidad de quién? Mi propia necesidad. Entonces quedé encerrado en este ambiente de egoísmo. Yo me estaba preocupando por mí. Entonces, ¿es eso lo que Jesús está enseñando? No, yo estoy convencido que no. Porque en el relato Jesús, después de decir, ustedes no leyeron lo que hizo David. Y David comió porque tenía hambre. ¿Quién? Él. Él pidió para él y para los demás, pero él tenía hambre también. Le dijo, yo tengo hambre. Y no vieron que los sacerdotes quebrantan el mandamiento y no pasa nada. Porque es lo que los sacerdotes tienen que hacer y ellos también se alimentan de lo que cocinan el día que no tendrían que hacerlo, pero es la necesidad de ellos. Y después viene una frase de Jesús que dice, si ustedes entendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Y ahí está la enseñanza de parte de Jesús. Entonces Jesús está hablando de la satisfacción de las necesidades básicas personales. No, Jesús está hablando, porque eso es lo que están haciendo los discípulos. ¿Qué están haciendo? Arrancando espigas para comer porque tienen hambre. Y Jesús habla de lo que hicieron David y lo que hacen los sacerdotes porque también tienen hambre. Ahora, Jesús en su enseñanza dice, si ustedes entendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. ¿Quiénes son los inocentes? En este caso, los sacerdotes, pero también David y también los sacerdotes que comen de lo que sacrifican. No los condenarías. ¿Por qué? Si entendieras que misericordia quiero. Jesús no está diciendo, está bien que ellos estén arrancando las espigas porque tienen hambre. No, Jesús está diciendo, está bien porque yo tengo misericordia. No estoy avalando que ellos estén arrancando las espigas para comer cuando supuestamente o por ley no tendrían que hacerlo.
lo que estoy avalando es que yo tengo misericordia. Y entonces estoy contemplando que ellos tienen hambre. Y como estoy contemplando que ellos tienen hambre, no los voy a condenar porque se estén alimentando cuando está escrito que no tendrían que alimentarse. ¿Se entiende? Misericordia. Inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Misericordia, inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. La misericordia tiene una inclinación por la compasión hacia los que sufren. No está dirigida hacia uno mismo la misericordia. La misericordia es hacia otros. Inclinación a sentir compasión. Sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar el dolor o sufrimiento o a evitarlo. Es que escribió otra palabra acá que ni yo me la entiendo. Aliviar el dolor o sufrimiento o algo o evitarlo. Remediarlo. Evitar el dolor o sufrimiento de alguien, remediarlo o evitarlo. ¿De qué estoy hablando? De compasión. La compasión es un sentimiento de tristeza. Porque vos tenés algo para estar triste, que estás sufriendo algo. No. Es un sentimiento de tristeza, la compasión, que viene a la persona cuando ve a alguien que está sufriendo o que está pasando por un momento triste, y ese sentimiento de tristeza no es un sentimiento de tristeza. La compasión no te trae un sentimiento de tristeza que te dice, voy a llorar y me voy a deprimir. No, la compasión produce que esa tristeza que viene a uno produce el deseo de ayudar a la persona que está sufriendo. Entonces, eso es compasión. Yo veo el sufrimiento de otro, me pongo triste y me dan ganas de ayudarlo. O evitar el sufrimiento, o remediar el sufrimiento, o hacer algo. Pero eso es lo que causa la compasión. ¿Y qué era misericordia? Inclinación a sentir compasión. O sea, inclinación a sentir tristeza cuando el otro sufre y a querer ayudarlo. Entonces, eso es de lo que Jesús está hablando. Y la compasión, tanto así como obviamente la misericordia, no apuntan hacia uno mismo. Porque, yo siento compasión de mí mismo. No, está mal por definición. Yo me estoy teniendo misericordia. No, tampoco, está mal. Vos estás agarrando unos términos que son para otros y te los estás quedando para vos. La misericordia, cuando viene a tu vida, nunca es para vos mismo. La misericordia es para otros. La misericordia y la compasión no pueden empañarse con egoísmo. ¿Se entiende? No son para mí. Yo soy lleno de misericordia, por eso no hago esto y por eso no me lastimo y por eso me cuido. No, eso no es misericordia, eso puede ser otra palabra, no sé, la buscaremos después. Pero ni es misericordia ni es compasión. La misericordia y la compasión apuntan ¿a quién? Al otro. Entonces bien, dice Jesús, hay excepciones para cumplir o para no cumplir las propias normas de convivencia que Jesús mismo dio. ¿Cómo le llamamos a esas 10 normas de convivencia que están escritas en Éxodo? 10 mandamientos. La palabra de Dios dada a los hombres para que los hombres puedan convivir, las normas, las reglas de Dios, que hay un montón de versos lindos que dice, amamos tus estatutos y tus mandamientos, amamos tu ley. Y está bueno, está escrito en la palabra para nosotros. Amamos tu ley. Deseamos vivir en tus mandamientos. El domingo pasado yo decía, Señor, oramos para que tú mires nuestros caminos y lleves nuestros caminos que están incorrectos a los tuyos que son correctos. ¿Según qué cosa? Según tus mandamientos, según tus ordenanzas, según tu ley. Pero Jesús acá está diciendo, mirá, cuando se trata de misericordia, la misericordia logra hacer un montón de excepciones de esa ley. La misericordia
es el real motivo válido para Dios, para que nosotros no honremos esas determinadas leyes, estas determinadas normas escritas. ¿Amén? ¿Me seguís? Entonces, norma de convivencia. Lo que se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Está escrito. ¿Cuándo se tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Por eso nosotros muchas veces, yo también he enseñado, acá tenemos nuestro manual. Si usted quiere armar o desarmar algo, o saber cómo funciona algo, usted encárguese. Por eso en los aparatos eléctricos, cuando vos te compras algo, te dice, lea el manual antes de prenderlo, ¿no? Y dice, no sea animal, porque si rompe todo. Lea el manual antes de querer utilizar el aparatito. Entonces, uno debería leer el manual, ¿no? Y decir, ay, esta cosa que está acá, no sé para qué, la pones en cualquier lado, rompes todo, porque no sabés este botón para qué es, cuándo se prende, cuándo no, todo está en el manual. Este es nuestro manual. ¿Qué nos enseña? ¿Cómo vivir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuándo lo tenemos que hacer? ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Eso es lo que los fariseos entienden. Eso es lo que los fariseos viven. Y por eso los fariseos se indignan. Porque ellos saben qué es lo que dice el manual. Y cuando ven que hay personas que no están viviendo de acuerdo al manual, se indignan, se enojan y tristemente, ¿qué es lo primero que hacen? Condenan. Porque vos acordate, en la enseñanza Jesús dice, si ustedes entendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, ustedes no condenarían a los inocentes. Ahora bien, misericordia quiero y no sacrificio. Pero hay un verso por allá que dice, ofrézcanse como sacrificios vivos y agradables al Señor, ¿no? Sí, pero no es de ese sacrificio que está hablando. ¿Por qué? Porque está acá. La frase es, si ustedes entendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían. La misericordia esta de la que está hablando el Señor, ¿a quién está dirigida? Al otro. Por eso es misericordia. ¿Y este sacrificio a quién está dirigido? Al otro. Por eso me indigno, porque vos, aunque tengas hambre, discípulo, no tendrías que estar arrancando la espiga y comiendo, porque está escrito que no tenés que hacerlo de esta manera ni en este momento. Entonces lo que yo exijo es tu sacrificio. ¡Pasa hambre! No satisfagas tu necesidad. ¿Se entiende? Jesús dice, si vos entendieras que lo que yo quiero es misericordia, que tengas misericordia hacia los demás, que cuando mires hacia los demás su necesidad y su sufrimiento, vos tengas compasión, vos te compadezcas y lo que sientas en realidad es tristeza por ellos cuando están pasando mal y ganas de ayudarlos y no el deseo de que se sacrifiquen, el deseo de que mueran, porque eso es sacrificio, morir, tenés que morir. Hay un montón de versos en el Antiguo Testamento que dicen, si alguien blasfema, por ejemplo, el nombre del Señor, y alguien escuchó la blasfemia que ese hizo, tienen que los que escucharon la blasfemia, sáquenlo del pueblo a ese, lo sacan del pueblo, el que blasfemó, al que dijo las ordinarieces, lo sacan del pueblo, todos los que escucharon las ordinarieces van a poner la mano sobre su cabeza y después ¿saben qué van a hacer? Lo van a apedrear hasta que muera. ¿Por qué? Sacrificio. Hiciste algo que estaba mal, sacrificio. ¿Querés hacer algo que está mal? Sacrificio. Vos tenés que sacrificarte. Tenés que sacrificarte, negar eso. ¿El sacrificio de quién estoy buscando? ¿El mío? No, el de los demás. Ahora bien, Jesús nos enseñó antes de leer Mateo capítulo 8, hoy es, ¿qué se celebra hoy? Halloween. Pero en realidad, 1517, 31 de octubre de 1517, Lutero
clava en la puerta de una catedral, tiene un nombre, Weschenbach, un lugar, no sé en dónde era, clava en la puerta de esa catedral el manifiesto de las 95 tesis de Lutero. Ese día, 31 de octubre, es el principio o está marcado como el día de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante. ¿Qué Reforma Protestante? Porque la religión estaba el cristianismo católico. La iglesia era la iglesia católica. Y la iglesia católica, basada en la ley de Dios, estableció un montón de leyes y un montón de normas de comportamiento. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuándo se tiene que hacer? ¿Y cómo se tiene que hacer? Y por lo tanto también, ¿quiénes lo pueden hacer? ¿Y quiénes no lo pueden hacer? Estas normas de comportamiento de la Iglesia Católica, para este hombre, este sacerdote, estaban mal, eran de una incoherencia, que él hizo esas 95 tesis, las clavó en la puerta de esa iglesia y dijo, todo esto que hace la iglesia, nuestra iglesia, no debería hacerse. Y Martín Lutero dijo, y esto tenemos que discutirlo. Y ahí se armó un gran revuelo hasta que se termina determinando la iglesia protestante. Tenés la iglesia católica de un lado y ahora se levantó la iglesia protestante, la iglesia que protesta. ¿Qué cosa? Tus normas de convivencia, tus mandamientos, tus estatutos, qué se debe hacer, cómo se debe hacer, cuándo se debe hacer y quiénes lo pueden hacer. Protestamos. No es eso. Para nosotros es esto. Y hoy tristemente, en mi opinión personal, se ha terminado desvirtuando tanto ese protestar que terminamos teniendo a la Iglesia Católica de un lado con su cantidad de normas y mandamientos y ordenanzas, y la Iglesia Protestante por otro con su cantidad de normas y mandamientos y ordenanzas. Ellos tienen una ley, los católicos, por la cual en el 1500 protestamos y dijimos, no, ese no es Jesús. Y terminamos los protestantes, quizás hoy en mi opinión, teniendo también un montón de normas que deberían a muchos de nosotros indignarnos y decir, no, eso tampoco es Jesús. Porque tanto los católicos como quizás los protestantes estamos amparándonos en lo que está escrito y olvidándonos del corazón del que lo escribió. Acordate, ¿quién escribió el libro de Éxodo? Lo escribió Moisés. Sí, pero fue inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Por el Espíritu Santo de quién? De Jesús. ¿Quién escribió el mandamiento? Jesús. ¿Y quién está diciendo que ellos no tienen culpa por quebrantar el mandamiento que él mismo escribió? Él, el autor. Dice, pero ustedes no entendieron, ustedes leen y quieren sacrificio y no entienden lo que es la misericordia, que eso es lo que yo quiero que sientan. Está escrito, Jesús, sí, está escrito, pero para que te provoque misericordia el que no lo cumple, no para que quieras que sacrificarlo al que no lo cumple, ¿se entiende? Yo lo escribí, dice Jesús, pero para que vos sientas lo que yo siento cuando veo que no hacen lo que yo dije. No para que sientas eso que estás sintiendo. Vos querés cortarles la cabeza a todos, vos no, yo me lo dice a mí. Juan, vos querés cortarle la cabeza a todos y yo quiero que sientas misericordia. Es lo que yo siento, es lo que vos sentís, Jesús. Sí, pero lee mi palabra, Juan, y mirá lo que yo hacía. Mateo capítulo 8, verso 1 al verso 3, leproso. El verso dice, las multitudes seguían a Jesús. No lo voy a leer. Mateo capítulo 8, verso 1. Las multitudes seguían a Jesús. Dice, y un leproso aparece adelante de Jesús, se postra delante de Jesús y le dice, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús dijo, ¿qué dijo? ¿Y qué hizo después de decir, si quiero? Lo toca. Y en ese momento la lepra lo deja. Amén. Gloria a Jesús, lindo, precioso. ¡Todo mal! ¡Todo mal ahí! ¿Por qué todo mal, Juan? ¿Qué decir que estás loco? ¿Qué hace ese leproso metido en medio de la multitud? El leproso está escrito que tiene que estar a kilómetros de distancia. Y si vos, que andás con tu teléfono celular, caminando por cualquier lado, te acercás al leproso, el leproso tiene que gritar, ¡inmundo! ¡Inmundo! Para que vos te des cuenta, sueltes
el celular y diga, un leproso. Me acerqué a la zona de los leprosos porque estaba en pero no me di cuenta. Y iba caminando y casi caigo en la zona de los leprosos. ¿Y qué hiciste? Raudamente me di vuelta y me fui a donde yo tenía que ir. Porque el leproso me avisa. ¿Y qué pasa si yo voy con mi teléfono celular distraído y me meto en la zona del leproso y me pecho con un leproso y el leproso no me avisó que era leproso? Hay que matar al leproso, porque el leproso no me avisó. Y el leproso tiene la orden, porque está escrito, de que él me tiene que avisar a mí. Esa es la ley. Si un leproso se acerca a un sano, matamos al leproso. Está escrito. Ahora, este leproso se metió entre la multitud. Todos sabemos lo que es la multitud. ¿Qué es la multitud? Un montón de gente junta. ¿Qué es lo que se hizo ahora con el tema del coronavirus? Evitar las multitudes, la aglomeración. ¿Por qué? Porque todo el mundo en la aglomeración anda pegado uno con el otro y respiran uno lo de los otros y se sienten los olores nascos. ¿Por qué se sienten? Porque estamos todos aglomerados, pegados. El leproso pasó por en medio de la aglomeración de la multitud para poder llegar hasta donde estaba Jesús y postrarse delante de Jesús. ¿Qué merecía ese leproso por desobediente? Que lo maten. Porque él ahora está delante de Jesús. Pero ¿sabes a cuánta gente él debe haber tocado? Yo me lo imagino, manto, capucha, caminando. No dice el grado de podrido que tenía, si se lo notaba en la cara o si no se le notaba. Me lo imagino, él, todo cubierto, tratando de no tocar con su piel a nadie, pero con su cuerpo empujando hasta llegar a Jesús y quizás descubrirse como leproso, que se le vieran las llagas y decirle, si quieres puedes. Y Jesús fue movido a compasión. Jesús vio que esa persona quebrantó un mandamiento escrito para la buena convivencia y las buenas costumbres, y ahora está arrodillado delante de él. Y dice que Jesús, ¿qué hizo? Yo quiero. Y lo toca. ¡Todo mal! No se toca a un leproso, Jesús, porque son inmundos. ¿Y qué pasa cuando lo puro toca lo inmundo? Lo puro queda inmundo como lo inmundo. Jesús vino a enseñar que cuando lo puro toca lo inmundo queda puro. Cuando es Jesús el que está en la ecuación, lo inmundo queda puro. Ahora vos entendés. Si un fariseo lee esta historia, ¿qué dice? ¡Todo mal! ¡Está todo mal! Jesús hizo todo mal de acuerdo a la ley. Hay que crucificar a Jesús porque está haciendo todo lo que dice la ley que no hay que hacer. Pero es la única vez que Jesús lo hace. Juan capítulo 8, verso de 2 al 11. Jesús está ahí en ese lugar y le traen a Jesús una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Sí, el hombre salió corriendo, no está. Solo encontramos la mujer y la mujer sorprendida en adulterio te la trajimos acá y todavía los fariseos le dicen, y está escrito por Moisés que a esta mujer hay que apedrearlas hasta morir. Vos sabés que ellos tenían a las afueras de las ciudades como pozos. Si viste alguna película tenés que haber visto, tenían como unos pozos en el piso donde metían a la persona, por no tener que estar tirándole piedras así directo, vivos ellos, ¿no? Le tiraban piedras de arriba. Te mataban a cascotazos así. Vos te metían en el pozo y te mataban a cascotazos. Y ellos vienen a Jesús y le dicen, a esta mujer la encontramos todos nosotros. ¿Cómo hicimos? No pregunte. Llegamos, estaban haciendo eso que te dijimos, la agarramos a ella y te la trajimos acá, no hay duda. Todos somos testigos. Y la mujer está ahí. Y dijo Moisés que hay que apedrearla. Y es el cuento, la historia que dice que Jesús está escribiendo en el piso. Hay que apedrearla, Jesús. Y él dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y no se anima. Y dice que desde el más viejo hasta el más joven
se empiezan a ir ahí, taca, que tenía un cascote, lo tiró en el piso y se fue chiflando bajito, y queda solo Jesús y la mujer, y Jesús le dice, ¿y mujer? ¿Ninguno te condenó? No, yo tampoco te condeno, anda y no peques más. ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque misericordia quiere. ¿De quién sintió tristeza Jesús? De la mujer. Porque la mujer estaba haciendo lo que él escribió que no era para hacer. Y fue sorprendida haciendo lo que él escribió que no era para hacer. Y fue traída por personas delante de él que porque estaban indignados, porque ellos sabían que Jesús había escrito, no sabían que era Jesús, pero ellos sabían que Dios escribió que esta mujer estaba haciendo lo que no tenía que hacer, y ahí la trajeron. ¿Y qué entristece a Jesús? ¿Lo que la mujer hizo? Sí, pero más, ¿qué es lo que la entristece? Que ninguno de estos sintió compasión por la mujer para no traerla hasta donde él estaba. ¿Y es la única vez que Jesús hace eso? No tengo 47 historias, pero no te voy a leer las 47, solo elegí estas 16. Juan capítulo 4, versos 7 al 9, Jesús y la mujer samaritana. Jesús está sentado en un lugar, viene una mujer samaritana a servirse de agua y Jesús le dice, dame de beber, y la mujer lo mira y le dice, ¿me hablas? Ustedes no nos hablan a nosotros. Después y Jesús no solo habla eso, sino que conversa con la mujer y le presenta la salvación. Y cuando vienen los discípulos, miran a Jesús y dicen, los discípulos de Jesús, estos atrevidos que comen espigas cuando tienen hambre porque solo se importan por ellos o porque entienden que su propia necesidad es válida para no respetar los mandamientos, estos que comen porque está todo bien, ven a Jesús hablando con una mujer samaritana y también se indignan porque ellos también entendieron la palabra que él escribió y dice, ay, el samaritano es indigno, y Jesús está hablando con una mujer samaritana. Pero ninguno se animó a preguntarle nada, porque es Jesús. Le vamos a preguntarle, no, yo no le pregunto nada, dejaron quieto. ¿Pero qué está haciendo Jesús? Lo que no tiene que hacer. Último, Lucas capítulo 19, versos 5 al 7, cuenta la historia de Jesús y un tal Zaqueo. Zaqueo es recaudador de impuestos. Se entera que va a pasar Jesús y Zaqueo, que era petizo y que la gente no lo deja ver a Zaqueo porque es recaudador de impuestos, publicano, un traidor a la nación, por sacarle plata al pueblo judío para darle a los romanos, nadie lo deja acercarse a Jesús y dice que él se sube a un árbol y cuando pasa Jesús lo mira y le dice, Zaqueo, hoy voy a comer en tu casa. Zaqueo baja loco de contento, se va a la casa, prepara un gran banquete y ¿dónde va Jesús a sentarse? A la mesa de Zaqueo. Y cuando lo miran los sacerdotes y los fariseos, ¿qué dicen? Este se sienta a comer con pecadores. Porque hay un verso muy conocido por ahí que dice, no te sentarás en mesa de escarnecedores. Y Jesús está haciendo lo que el verso dice que no hay que hacer. Se está sentando en la mesa de Zaqueo, que es uno de los peores pecadores de nuestra nación. ¿Y Jesús qué dice? Misericordia quiero y no sacrificio. Y ustedes no entienden. ¿Qué no entendemos? Que cuando nosotros leemos la palabra de Dios es para entender qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios busca. Y cuando vemos las ordenanzas de Dios y los mandamientos de Dios, vemos un montón de consejos que Dios nos da para que nosotros podamos llevarnos relativamente bien. Mira, no hagas esto, no codicies a la mujer de tu prójimo, no mates, no robes, no mientas, no des falso testimonio, un montón de cosas que no tenés que hacer. ¿Y qué hacemos nosotros los seres humanos con esas cosas que Dios nos dice que no tenemos que hacer? Algunas veces, por determinadas situaciones o cosas que pasan, hacemos lo que Dios dijo que no era para hacer. Y no solamente y cuando yo hago lo que Dios dijo que no era para hacer, ahí yo tengo misericordia de mí. Que acordate, no es misericordia, eso no es misericordia, porque la misericordia ¿para quién es? Para el otro. Yo tengo otras cosas para mí. Piedad, amor, orgullo o cualquier cosa, podemos buscarle otra palabra, pero no misericordia. Pero cuando yo veo a otro que hace lo que yo sé que Jesús dijo que no es para hacer, ¿qué surge en mí? Ese es el tema, esa es la enseñanza, eso es lo que Jesús dice. Ustedes tienen que entender que yo quiero misericordia,
que yo no quiero sacrificio. Yo no quiero que en tu corazón surja ese anhelo por el sacrificio del otro. Yo quiero que en tu corazón surja ese anhelo por la misericordia hacia el otro. ¡Ah, Jesús, pero mirá lo que hacen! Vienen los discípulos y dicen, no quieren dejarte entrar en esa ciudad. ¿Querés que oremos? Y que baje fuego y que los consuma. Y Jesús los mira y le dice, ustedes no entienden nada, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo vine a salvarlos, no aunque mueran. Los discípulos comían espigas porque tenían hambre. Y Jesús aprovechó para dar una clase sobre misericordia. Y yo estoy convencido que vos y yo vemos todos los días personas que no hacen lo que está escrito que tienen que hacer. Eso es verdad. Ahora, ¿qué es lo que produce nuestro corazón cuando nosotros vemos a las personas hacer lo que Jesús dijo que no era para hacer? Me indigno, Señor, y ahí quiero sacar la espada para matarlos porque te amo tanto. No, si vos me amás tanto, sentí lo que yo siento cuando las personas no hacen lo que yo les dije que tenían que hacer. Sentí lo que yo siento, porque el Señor no saca la espada. No corta a ninguno. Mandó a Jesús para morir por nosotros, para que todos nosotros tengamos una y otra y otra y otra oportunidad de arrepentirnos, porque Él es lleno de misericordia. Yo hago lo malo y Él se entristece. Yo sufro por lo malo que hice y Él se entristece, Él no se alegra. A mí cuando alguien me dice, Dios te está castigando, yo digo, vos no entendés, vos no conocés a Dios, vos no sabés quién es Dios. Eso te lo manda Dios para que vos seas... No, Dios se entristece cuando yo sufro. Dios se entristece cuando nosotros sufrimos aún por desobedecer sus propias enseñanzas. Te voy a invitar a que puedas cerrar los ojos conmigo y que podamos orar. Yo bajé los dos generales ahí, los dos rojos. Esos dos, ahí va. Que puedas orar conmigo, porque la realidad es, queridos, que nosotros vamos a seguir haciendo las cosas que no deberíamos hacer. Eso es verdad. Aunque nos esforcemos, estamos prontos para equivocarnos. Vos y yo podemos hacer las cosas mal. ¿Qué vamos a sentir cuando veamos que hay alguien que está haciendo lo que no debería? Y vamos a orar. Te invito a orar conmigo para pedirle a Jesús que nosotros podamos sentir lo que Él siente. Que podamos sentir esa misericordia, esa inclinación a sentir compasión por el sufrimiento de los otros. Que podamos entender lo que significa esa compasión, ese sentimiento de tristeza por el dolor de otro y ese deseo de poder hacer algo para aliviar ese sufrimiento. Inclinación a la compasión, misericordia. Misericordia quiero. Misericordia quiero, dice el Señor. Llené mi palabra de historias de misericordia. Llené tu historia de misericordia. Quiero llenar tu presente de misericordia. Quiero llenar tu futuro de misericordia. Quiero que los que se encuentren contigo sean tocados por mi misericordia, dice el Señor, por mi compasión, por mi tristeza, por mi deseo de poder ayudarlos, por mi deseo de poder beneficiarlos, por mi deseo de poder darles un alivio. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nosotros podamos tener tu corazón, que nosotros podamos sentir lo que tú sientes, que nosotros podamos sentir hacia los demás lo que tú sientes por ellos, Señor. Que se encienda en nuestro interior la llama de tu misericordia.
esa misericordia que has tenido, que tienes y que tendrás por cada uno de nosotros, no en vano. Tu palabra dice, tu misericordia se renueva todas las mañanas. Todas las mañanas, nueva misericordia. Todas las mañanas, misericordia renovada. Esa inclinación a sentir compasión, esa inclinación a sentir tristeza por el dolor de los que están sufriendo. Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu misericordia en nosotros, Señor. Que sea tu misericordia en nosotros, Señor. Ayúdanos a ver como tú ves, ayúdanos a sentir lo que tú sientes, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a ayudar, ayúdanos a aliviar el dolor de los que nos rodean. Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Te lo pedimos en tu nombre, creyendo que oramos conforme a tu corazón, creyendo que oramos tus propias oraciones, Señor. Ayúdanos a ayudar, Señor, ayúdanos a que sea para nosotros también misericordia y no sacrificio. En el nombre de Jesús, Señor, que no haya más condena de parte nuestra hacia nadie, Señor. Que no haya más condena de parte nuestra hacia nadie, Señor. Que haya misericordia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.